la frecuencia con la que ese sonido es percibido por el receptor es mayor cuando se está acercando y disminuye cuando se va alejando. Eso uno lo puede, todos los días lo puede percibir, ¿verdad? Cuando usted va manejando y hay un vehículo que viene en sentido contrario y pita, entonces usted escucha un sonido de alta frecuencia primero, ¿verdad? Pi, pi, pi. Primero la frecuencia es más alta. Acuérdense también de los motores de Fórmula 1. Cuando la cámara los enfoca y se van acercando, se escucha la frecuencia más alta del motor y después disminuye, ¿verdad? Ahí hay otro ejemplo. Se ve con claridad. Hay una persona en reposo. Hay un vehículo que se acerca. Entonces el ruido que el vehículo produce, se observa que tiene una longitud de onda menor. Miren, frecuencia más alta cuando se está acercando y frecuencia más baja cuando se va alejando. Y aquí tenemos también el ejemplo. Imagínense esta persona que está pitando, aquí hay alguien detenido. Cuando el vehículo pasa frente a él, suena con una frecuencia y a medida que se va alejando, la frecuencia tiende a disminuir. Pero ese es el efecto Doppler. Lo podemos definir, bueno, es una propiedad de todos los fenómenos ondulatorios. No importa su naturaleza, vale también para las ondas electromagnéticas, para las ondas gravitacionales. Se produce cuando existe, fíjense bien, un movimiento relativo entre un observador, o en el caso nuestro sería alguien que escucha, ¿verdad? Y la fuente de las ondas. Aquí lo vemos también, ahí tenemos dos observadores, uno que está en la parte de atrás y otro que está enfrente, y hay una fuente que está emitiendo ondas de cualquier tipo. Y claramente las ondas tienen longitud de onda más larga, o sea, frecuencia más baja, cuando hay un alejamiento que cuando hay un acercamiento, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el efecto Doppler. Se manifiesta, entonces, con un cambio en la frecuencia y en la longitud de onda de los pulsos emitidos por las fuentes, cuando los mismos son percibidos por un observador. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? No sé si habían escuchado ese cambio de frecuencia en su vida normal. ¿Lo habían escuchado antes? Sí. No. Entonces ahora los que no lo habían escuchado, presten atención, que todos los días uno lo escucha en las calles con los buses y los taxis que pitan tanto, usted se va a dar cuenta que eso ocurre. Preste un poco de atención y se va a dar cuenta. El objetivo es que no vamos a deducir las ecuaciones porque es un proceso largo. Nos vamos a limitar a aprender a saber cómo manejarlas y vamos a ver, obviamente, ecuaciones que van a ser válidas solamente cuando el objeto que emite las ondas, o sea, el emisor, fíjense bien, viaja o se mueve o se desplaza a una velocidad inferior a la velocidad a la que se propagan las ondas que él produce. Me explico, por ejemplo, en el caso de sonido, la ecuación que vamos a ver, el modelo que vamos a ver a continuación, solo va a ser válido si el emisor de sonido viaja a una velocidad menor, ¿verdad? No va a tener sentido esa ecuación, no se va a poder utilizar si el objeto o el emisor viaja a velocidades, por ejemplo, mayores que la velocidad del sonido. Eso, aunque vamos a ver una idea general de qué se hace y alguna ecuación que el texto incluye, pero no está incluido en el contenido, estudiar este fenómeno fuera de ese rango de velocidades. ¿Okay? La ecuación es muy sencilla, fíjense bien. Está enfocada a que encontremos la frecuencia a la que el escucha o el observador percibe a las ondas. A eso le vamos a llamar F0 o observador. Aquí tendríamos una onda que es emitida por la fuente a esta frecuencia. Es la frecuencia a la que la onda es emitida. Entonces van a tener una fuente de sonidos. Lo vamos a enfocar a sonidos, pero recuerden que es válido para todas las ondas. Que va a emitir ondas a una cierta frecuencia. Luego va a existir
la posibilidad de que el observador se esté moviendo respecto de las ondas, pero también la posibilidad de que la fuente misma se esté moviendo respecto del observador, ¿ok? Entonces vamos a tener involucradas además la velocidad de propagación de las propias ondas. Entonces tenemos 3 velocidades involucradas y 2 frecuencias. A ver, repitamos. F sub 0, ¿qué es? Es la frecuencia percibida por el observador de las ondas emitidas por una fuente que viaja a una velocidad df respecto del observador y que emite sonidos u ondas a una frecuencia f, ¿verdad? Se supone que el observador pudiera estarse moviendo también respecto de la fuente con una velocidad dO. Luego, esos dos signos, observen que hay un juego de signos. Hay un juego de signos en rojo y hay un juego de signos en negro. Vamos a ver de dónde viene. Fíjense bien. Si estamos considerando que hay un acercamiento entre el observador y la fuente, como hemos observado en las simulaciones, las frecuencias deberían ser mayores. O sea, las longitudes de onda deberían ser menores. Las ondas están más agolpadas y por lo tanto la frecuencia se percibe más alta. Y entonces tendríamos, observen que esta es la frecuencia original emitida, de emisión de las ondas. Y esta es la frecuencia del observador o del escucha o del oyente. Entonces observen que aquí esencialmente este es un factor de velocidades, un factor basado en puras sumas y razones de velocidades. Entonces, este factor como es una razón de velocidades, no tiene unidades. Si las velocidades obviamente están en las mismas unidades. Entonces observen que este número, este factor debería ser mayor que 1 si hay un acercamiento, ¿verdad? Porque hay una frecuencia más alta. Entonces, para que esta fracción sea mayor, hay 2 formas de incrementarla. Una de ellas es reduciendo el denominador, ¿verdad? Usted reduce el denominador, por ejemplo, usted tiene 1.000.000 de lempiras y lo va a dividir entre 5 personas, le toca menos. Pero si usted reduce el número de personas entre los que va a dividir, a usted le va a tocar más. Entonces, en lugar de dividirlo entre 5, lo puede dividir entre 3. Entonces, el denominador, al ser reducido, hace que la fracción se incremente. Y obviamente, la otra forma sería aumentando la suma. Si queremos que nos toque más, entonces dividamos 2 millones, no 1. Entonces, tenemos 2 formas de incrementar la fracción, aumentando el numerador o disminuyendo el denominador o ambas. Entonces, por eso vamos a usar los signos en rojo cuando el movimiento relativo entre el observador o el oyente y la fuente sea de acercamiento. Y por el contrario, vamos a usar los que están en negro cuando tengamos un alejamiento, porque observen que usted puede reducir esta fracción disminuyendo el numerador o aumentando el denominador. Entonces ahí tendríamos, por eso tenemos esto, ¿verdad? Rojos si hay un acercamiento y los signos son en los negros si hay un alejamiento. Y no se les olvide que esta ecuación es válida solamente si la fuente se mueve a una velocidad inferior al que las ondas se están propagando por el medio. O sea, no va a tener sentido esta ecuación porque va a darle valores negativos o incluso 0. Si usted, por ejemplo, quiere calcular la velocidad, la frecuencia emitida por una onda observada por alguien, cuando la fuente se mueve a la velocidad igual a la del sonido. Observen que les va a dar infinito aquí. Les va a quedar la velocidad de la fuente igual a la velocidad de las ondas y no es que sea infinito, sino que sencillamente el modelo no es adecuado. ¿Ok? El libro ofrece algún modelo básico, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se observa cuando la fuente se mueve a la misma velocidad del sonido. Observen que se comienza a observar una separación nula por delante. Las ondas están todas agolpadas en un solo punto, ¿verdad?
entonces el modelo no nos va a funcionar. Aquí se ve más claro. Cuando ya aquí la onda, la fuente se está moviendo a la misma velocidad a la que se mueven las ondas. ¿Ok? Veríamos eso. Si se mueve a velocidades mayores, entonces se produce la estampida sónica, en el caso, por ejemplo, de los aviones que rompen la barrera del sonido. Entonces usted va a observar un cono, ya lo vamos a ver más adelante. Eso no sé si lo han observado. Ya vamos a ver un video, se ve bien claro el momento en que el avión atraviesa esta barrera, esa barrera es el resultado del agolpamiento de todas las ondas que producen una onda de presión, están poniendo juntas a todas las moléculas de aire frente a ellas, porque están viajando a la misma velocidad. Cuando el avión la cruza, entonces produce la estampida sónica. Aquí lo tenemos. Ya van a ver dónde se forma. Ahí, ¿lo vieron? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Supongamos que esta galaxia está en reposo respecto de la Tierra. Entonces la luz proveniente de esa galaxia al llegar a la Tierra de un color verdoso por acá. Aquí lo pueden percibir. ¿Ok? Si la galaxia no se estaba moviendo respecto de la Tierra. Sin embargo, la luz ahora se percibía de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Significa que la frecuencia está disminuyendo. Y de acuerdo a lo que hemos visto, si la frecuencia está disminuyendo, significa que la galaxia se está alejando de la Tierra, ¿verdad? A ese fenómeno lo llamaron el corrimiento hacia el rojo. Y se encontró con que el mismo fenómeno ocurría con todas las galaxias que estaban alrededor, sin importar si estaban adelante de la Tierra o atrás de ella. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Sencillamente lo que está ocurriendo, si todas las galaxias se están separando, es porque el universo todavía se está expandiendo. Las galaxias se están separando cada vez más. Produjo uno muy sencillo, ahí lo vamos a hacer con ustedes. Vamos a ver. Más adelante los demás tienen soluciones. Ahorita yo los voy a guiar en estas. A ver, este tiene solución. Este primero lo van a hacer ustedes, es muy sencillo. Aquí están las ecuaciones, miren. Hay un concepto más que va a surgir en los problemas. Se llama frecuencia de pulso. Pero se lo voy a dar cuando veamos un problema y lo resolvamos. Entonces, fíjense bien aquí lo que tenemos. Este es el problema 1645 del libro. Ustedes tienen dos trenes. El tren A y el tren B. El tren A está en reposo, ¿verdad? El tren B se está moviendo en esta dirección, hacia la derecha, a una velocidad que es BF, velocidad de la fuente. Y él emite ondas. ¿Ok? Las ondas viajan en todas las direcciones a una velocidad que es B, es la velocidad B. Y eventualmente van a llegar a una mulita. ¿Qué es una mulita? No sé cuántos de ustedes han visto unos carritos pequeños que se montan en los rieles de los trenes, en las vías de los trenes, y una persona lo maneja solo moviendo una palanca hacia arriba, hacia abajo. No sé si lo han visto alguna vez eso. A eso le llaman mulitas, en la costa se veían. Yo las vi de niño, no sé si existirán todavía. Esa mulita se va moviendo en la misma dirección del tren B, a una velocidad que le vamos a llamar velocidad del observador, porque él es el observador. Ahí va montada una persona que escucha el sonido emitido por el tren B. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice 2 silbatos de tren. O sea, los dos trenes silban al mismo tiempo. Aquí falta bueno, 2 silbatos de tren A y B tienen cada uno una frecuencia de 392 Hz. Suenan exactamente con la misma frecuencia, tienen el mismo tono de sonido. El tren A se encuentra estacionado y el tren B se mueve a la derecha, alejándose del tren A 35 metros por segundo, ¿verdad? ¿Esta qué es? Vamos a ponerle nombres a estas cosas. Vamos a ver, permítanme. Esta sería
Vaya, que se hizo eso. Aquí está. Esta sería la velocidad de la fuente. La fuente se mueve a una velocidad de 35 metros por segundo, que es el tren B. 35 metros por segundo. Por lo menos es la velocidad de la fuente para el inciso A. Que cuesta escribir así. Ok. Luego, el receptor está entre los dos trenes y se mueve a la derecha también. Esta sería BO. O B del observador. Es esta de arriba, ¿verdad? Es igual a 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Permítanme. 15 metros por segundo. Ahí está. Yo creo que es más fácil que ustedes lo escriban. A mí me cuesta mucho escribir esto. Ok. 15 metros por segundo. Luego, la frecuencia con la que originalmente es emitida la fuente, la onda es F 392 Hz, ¿verdad? Ahí lo tienen. Ahí tienen los datos. Y luego, como no nos dicen otra cosa y estamos hablando de sonido, es claro que la velocidad, ¿se acuerdan cuánto es? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué velocidad vamos a usar? ¿Alguien recuerda la velocidad del sonido? Si no nos dicen más nada, ¿cuál es? 344. Pero creo que era como 300 correcto, y algo. 344, correcto. Es 344, es correcto. Entonces lo vamos a escribir eso. Estos son metros por segundo. Y entonces si no les dan otra velocidad o si no les dan una temperatura, usan 344. Miren que ellos tienen cuidado, el enunciado tiene cuidado de decirles que no hay viento, lo cual significa que la velocidad puede ser considerada como la misma en todas las direcciones. ¿Con qué frecuencia, este es el inciso A, que el que estamos resolviendo ahorita, con qué frecuencia percibe la mulita o la persona que va, el receptor, ¿verdad? Que va montado en la mulita, el sonido del tren A? A ver, calcúlenlo, a ver cuánto les da. Solo tienen que elegir qué signos van a elegir. ¿Qué hay entre los dos? ¿Hay un alejamiento o un acercamiento? Miren las velocidades. Hay un acercamiento. Pero fíjese bien las velocidades. Mire, sí se mueven en la misma dirección y sentido, ¿verdad? Pero observen que el tren B se mueve a 35 metros por segundo, mientras que el observador se mueve a 15. Entonces un alejamiento. Hay un alejamiento, correcto, porque este se va moviendo más lento y a la larga equivale a que la mulita estuviera en reposo y que este se moviera a la diferencia de las dos velocidades, se moviera a 20. Es como que este se moviera a 20 en lugar de 35, mientras este permanece en reposo. Correcto, hay un acercamiento, hay un alejamiento. Entonces elijan las ecuaciones correspondientes. Si hay un alejamiento, ¿cuáles elegirían? ¿Arriba? ¿Qué signo van a tomar? Yo sería una suma. Correcto, no, una resta, porque van a reducir y una suma abajo. Van a elegir menos arriba y suma abajo. A ver cuánto les da eso. A mí me dio igual a 340.28. Correcto, disminuye, ¿verdad? Entonces, la frecuencia con la que ese sonido es percibido por el observador es de frecuencia más baja. 340
¿Cuánto me dijo? 340.28. Punto 28. 340.28.3, lo voy a dejar hertz. Entonces se percibe con una frecuencia más baja. El sonido es emitido a 392, pero como hay un alejamiento mutuo entre los dos, se percibe con una frecuencia aún menor. Ahora, inciso B. ¿Con qué frecuencia percibiría él el sonido del tren A? Que también suena, ¿verdad? El tren A también está emitiendo, pero el tren A está en reposo. Y ahí es más claro que la separación entre los dos es, se produce un alejamiento entre los dos. Entonces nos están pidiendo ahora que calculemos con qué frecuencia es percibido el sonido por la mulita, es percibido el sonido del tren A. Entonces solo tienen que considerar que ahora en el inciso B, la velocidad de la fuente es 0. La fuente tiene velocidad 0 porque está en reposo, es el único cambio que tendrían. Ahora ustedes van a sustituir la velocidad de la fuente en el inciso B, 0, ¿verdad? Es 0. Y ese es el único cambio que tendrían. El observador se sigue moviendo a 315 metros por segundo y el sonido sigue siendo emitido por el tren A 392, ¿verdad? Vamos a ver qué diferencia hay. A ver cuánto le da. Este es el inciso B. Este sería del A. A ver cuánto le da la frecuencia para el inciso B. $374.90. Sí, siempre es menor, pero la diferencia disminuye. ¿Por qué? 70 punto cuánto me dijo, punto 4 me dijo. 374.90. Híjole, punto 90. Pues dejémoslo en 395 para no escribir tanto aproximado. 375. Entonces observen que como el movimiento de separación, de alejamiento, ¿verdad?, entre el observador y el tren B es menos intenso, porque la diferencia de velocidad entre los dos es menor, es solo de 15, mientras que la separación entre estos dos es de 20, la resta de las velocidades. Entonces, evidentemente que la frecuencia disminuye, pero menos. Entonces nos piden en el inciso C que calculemos la frecuencia de pulso. Vamos a ver qué cosa es eso. La frecuencia de pulso es simplemente la resta de las frecuencias que un observador percibe de sonidos provenientes de fuentes diferentes. Por ejemplo, claramente la persona que va en la mulita percibe simultáneamente el sonido del tren que va por delante de él y del sonido del tren que quedó atrás. Entonces, él percibe dos sonidos con frecuencia de uno de 375 y otro de 340.3 Hz. Entonces, la frecuencia de pulso es la diferencia de esas dos frecuencias. Lo voy a llamar P. ¿Cómo restamos? Siempre la mayor menos la menor. O sea que en este caso, ustedes van a restar F0 del inciso B, ¿verdad?, que es la mayor de las dos, menos F0 del inciso A. F0 del inciso A. Vamos a ver cuánto les da eso. Y eso se le llama frecuencia de pulso. 34.7. 34 me dijo. 0.7. ¿Verdad? Esa es la frecuencia de pulso que él percibe. Si esta persona tuviese un cerebro como de murciélago, ¿verdad?, entonces esa diferencia de frecuencias, esa frecuencia de pulso, se convertiría en una imagen.
Es lo que sucede con los murciélagos. Los murciélagos, ya vamos a hacer un ejercicio de esos. Los murciélagos se están moviendo, emiten un sonido, un chillido. Ese chillido golpea un obstáculo y regresa a ellos, se refleja. Entonces su cerebro percibe la diferencia de frecuencias del sonido emitido menos el percibido del rebote, y convierte esa frecuencia de pulso de esos dos sonidos, los convierte en una imagen. Ese es como funciona también. Después se aplicaron ese fenómeno para hacer ecogramas, ¿verdad? Los sistemas de diagnóstico de ultrasonido funcionan exactamente de la misma manera. El sensor que emite el sonido también lo percibe, calcula la diferencia de pulso, la frecuencia de pulso, y convierte esa frecuencia de pulso en una imagen. De esa manera percibimos el movimiento y todo lo demás en el caso del ultrasonido. ¿Preguntas? No. No, Luis. Entonces vamos a hacer un problema más. Creo que ese está resuelto. Creo que más adelante, no, aquí no. Vamos a hacer este, miren, este es bien interesante. Este es un problema fíjense bien, el ejemplo anterior fue un problema de sonido, el efecto Doppler aplicado al sonido. Este que tenemos acá, es efecto Doppler, pero está aplicado a ondas mecánicas. Aquí tenemos una foto. En esta foto, usted lo puede hacer tomando una fotografía de un pato o de cualquier objeto que se mueve en alguna dirección en el agua. Notará usted que por delante del pato, miren, la separación de las ondas es menor que por atrás del pato. ¿Lo ven? Por lo tanto, es evidente el efecto Doppler en este fenómeno que estamos observando. Entonces aquí tenemos un problema que fue enfocado a esto. Entonces fíjense bien, dice lo siguiente. Al nadar, es el 47 del texto, al nadar un pato patea una vez cada 1.6 segundos. ¿Qué será eso que nos están dando? El pato patea, dicen, una vez cada 1.6 segundos. ¿Qué será lo que nos dan? El Vean las unidades. periodo. Vean las unidades. Frecuencia. Es una frecuencia, correcto. ¿Y qué frecuencia es? La frecuencia a la que se produce la onda. Es F. ¿Por qué? Porque el pato es el que produce las ondas. Él está golpeando al agua. Y entonces él es el emisor. Entonces significa que esa frecuencia es la frecuencia a la que las ondas son producidas. Entonces calculémosla, es igual, dice. Convirtámoslas en hertz. Una vez cada 1.6 segundos. ¿Cuánto les da eso? En hertz. Uno entre 1.6. 0.625. 0. Me dijo 625. Muy bien. Vayan escribiéndolo eso porque yo lo tengo este pequeño espacio aquí. Tengo que hacer grandes para tratar de escribir aquí algo que se lea. ¿Ok? 0.625 Hz. Muy bien, sigamos. Vayan escribiendo eso. Sigamos. Ahora dice, el pato avanza con rapidez constante. Aquí está. Él se mueve con una velocidad que sería la velocidad de la fuente, miren. Él avanza en esa dirección a una velocidad que es la velocidad de la fuente. En un estanque donde la rapidez de las ondas superficiales es de 0.32. ¿Qué será ese? Aunque el problema lo dice. La rapidez dice de las ondas en el estanque. ¿Qué velocidad será? Recuerden que están involucradas 3 velocidades. ¿Cuál de esas 3 velocidades que están en esas ecuaciones es 0.32 metros por segundo? La B,
Exactamente, es la velocidad de la 120. sonda. El mismo problema lo dice. Dice en un estanque donde la rapidez, dice, de las ondas, aquí está, superficiales, es la velocidad a la que las ondas se propagan. Es de 0.32. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que nos dan a continuación? Las crestas de las olas por delante del pato, dice, están espaciadas 0.12 metros. ¿Qué es eso? Es la longitud de onda de las ondas, valga la redundancia, por delante del pato. Entonces tenemos la longitud de onda de las ondas por delante del pato. O sea, ¿quién es el observador? Nosotros. Nosotros. ¿Y a qué velocidad nos estamos moviendo nosotros? A 0. 0. Entonces, miren, ya tenemos B0, 0. Ahí están apareciendo los términos. Ustedes mismos los están deduciendo. 0. 0 metros por segundo. Entonces, quiere decir que esa lambda es la longitud de onda vista por nosotros que somos los observadores. Nosotros estamos viendo en este momento, en esa fotografía, la separación de las olas por delante. Entonces va a ser lambda 0. Y lambda 0 es igual, dicen ellos, a 0.12. 0.12. ¿Ok? Metros. Entonces, fíjense bien. Si nosotros sabemos que la velocidad de las ondas se puede calcular, ¿se acuerdan? Como el producto de su frecuencia por su longitud de onda. De ahí vamos a sacar cuál es la frecuencia con la que esas ondas son percibidas. O sea, vamos a sacar de acá F sub 0. Vamos a ver cuánto les da. Y F sub 0 es un término que aparece en la ecuación, que nos va a permitir entonces despejar y calcular con qué velocidad se mueve el pato, que es lo que nos están pidiendo. A ver cuánto les da ese F0. Tiene que ser menor que 0.6 que calcularon ustedes. Mayor, perdón, porque es por delante. ¿Cuánto les da? $2.67. ¿Cuánto? Repítame. 2.67. Muy bien, entonces ven, es mayor. 2.67 Hz es mayor. Porque es la frecuencia de las ondas por delante del pato, ¿verdad? Que en este caso para nosotros lo que tiene sentido, porque es una onda mecánica observable, es la longitud de onda. No oímos nada, porque seguramente observen que las frecuencias, miren la frecuencia, es de 2 casi, está en el límite del audible. Este sonido que produce no lo vamos a escuchar porque está en el, recuerden que la frecuencia audible es de 2 a 20.000 Hz, de 20 a 20.000 Hz, o sea que no lo podemos escuchar. Por lo tanto, para nosotros va a tener sentido la visualización, la longitud de onda. Entonces, ¿ahora qué tiene? Fíjense bien, hagan sus anotaciones. Tienen a F0, ¿verdad? Ya tienen a F0. Tienen a F. Tienen la velocidad del observador, que es 0. Y tienen la velocidad de las ondas, que es 0.32. Entonces, despejen para calcular BF, que es la velocidad a la que el pato estaría nadando. Primera etapa, van a usar 344 metros por segundo como velocidad de propagación del sonido en el aire. ¿Verdad? Eso es la velocidad por omisión. Entonces tenemos esto, sustituimos en la ecuación que corresponde al acercamiento, 1700. Aquí les mencionaba que esta velocidad era 0, ¿verdad? Y nos queda esta expresión. En esta expresión no podemos saber cuál es la frecuencia a la que la pared recibe las ondas. Entonces la dejamos planteada.
Y pasamos a la etapa del rebote. En el rebote, el murciélago ya se movió una cierta distancia, está más cerca de la pared. Y ahora estamos considerando el caso en el que la pared refleja las ondas. Entonces vamos a tener esto. Aquí tenemos la pared que ahora se convierte ella en la fuente. No se les olvide eso, ¿verdad? Ella se convierte en la fuente. Y el murciélago se convierte en el observador. Entonces, emite ella con qué frecuencia las ondas, con la misma frecuencia con las que las recibe, o sea, con F0. F0. Cuando llegan al murciélago, él las percibe con una frecuencia que le vamos a llamar FR, que es como la frecuencia de rebote, ¿verdad? Como continuamos teniendo un acercamiento entre los dos, la situación va a tener los mismos signos, pero ojo, tengan cuidado, fíjense bien, que hemos sustituido a la velocidad del observador por la velocidad del murciélago. ¿Por qué? Porque él es el observador en esta segunda etapa. ¿Ok? Entonces vean cómo aparece aquí BF y abajo sustituimos 0, porque la fuente, la pared, se encuentra en reposo. Y en el dato correspondiente a la ecuación, esa velocidad debería ser 0. Entonces por eso nos queda esta expresión así. Donde F sub 0 es la misma frecuencia con la que la pared está emitiendo reflejando las ondas. Entonces la sustituimos acá, ¿ven? Y al sustituirla llegamos a esta expresión. 1700 por 344, que es la primera parte, es el F sub 0 inicial, este de acá, ¿verdad? Por 344 más BF, dividido por 344. Se cancela esto y nos queda esto. ¿Ok? Entonces esto hay que... uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Porque no conozco cuál es tampoco FR. Nos queda una ecuación con dos incógnitas, ¿verdad? No conocemos BF, pero tampoco conocemos FR. Entonces, los datos nos dicen que el murciélago, dice, recibe o experimenta una frecuencia de pulso de 10 Hz. ¿Qué es la frecuencia de pulso? Aquí la tenemos, la ecuación. Es la diferencia de la frecuencia a la que él recibe las ondas que él mismo originalmente emitió. Entonces, en este caso sería la frecuencia de pulso igual a 10, debería ser igual a la frecuencia de rebote menos la frecuencia a la que originalmente él manda las ondas. Y entonces llegamos a esta segunda ecuación, a esta ecuación de acá. Hay una frecuencia de pulso de 10 Hz, entonces la frecuencia de pulso por definición es la máxima menos la mínima, que en este caso sería FR, la frecuencia a la cual él recibe las ondas, menos la frecuencia a la cual originalmente las emite, ¿verdad? Y claramente uno resta el que en este caso no los tenemos, pero es obvio que al haber un acercamiento entre los dos, esta frecuencia debería ser mayor que esta. ¿Ok? Entonces por eso lo sustituimos así. Dicho así, uno sustituye esto y la resuelve con otra ecuación. Le va a quedar entonces que FR, que es 10, perdón. Aquí me pasé una parte, ¿verdad? Pero básicamente es 10 igual a FR menos F. ¿Pero qué es FR? Es esto. Es justamente la ecuación que tenemos antes. Aquí está, miren. Entonces en esta ecuación sustituimos FR por esto, menos la frecuencia a la que las ondas son originalmente emitidas, que es 1700. Ahí tenemos el sensor que está mandando la señal y de acuerdo a la frecuencia de pulso, el sistema de diagnóstico, de radiodiagnóstico, de ultrasonido, nos forma una pantalla. Ahí está. Piensen que este pedacito es esto. Miren, ven cuando se está moviendo hacia afuera, ¿verdad? En ese momento es cuando es cuando están diciendo que se detectan 72 pulsos por segundo, ¿ok?
y que la rapidez a la que el sonido viaja del sensor que está aquí en el centro de este círculo hasta acá, donde se encuentra el corazón del bebé, es de 1500 metros por segundo. Entonces vamos a armar el análisis. Aquí lo tenemos. Hay dos etapas. Acercamiento. En ambos casos es un acercamiento. Primero tenemos las ondas emitidas. Aquí está el sensor. El sensor es este, miren. La velocidad de él, considerado fuente, F de fuente, es igual a 0, porque el sensor está en reposo en el vientre de la madre. Él le manda estas señales con una frecuencia que es de 2 millones de Hertz. Es F. Estas ondas chocan contra la pared del corazón, que es esto que aparece acá. Y en ese momento, la pared del corazón se está dilatando y entonces manifiesta una velocidad de acercamiento hacia el detector. Y esta es B sub 0, es la que queremos averiguar. Es la que el sensor va a medir para estimar el grado de salud del bebé, del feto. Entonces la consideramos como velocidad del observador. El corazón se está comportando como el observador. Entonces planteamos la ecuación. Hay un evidente acercamiento entre el observador y el detector, porque el corazón se está moviendo hacia él. Entonces sustituimos los signos correspondientes, más menos, más en el numerador, menos en el denominador, y sustituyendo los datos, obtenemos que la frecuencia con la que el corazón percibe las ondas, es F, le llamé F corazón, es igual a la frecuencia con la que está siendo emitido el sonido por el detector, por 1500 la velocidad de las ondas a través del vientre de la madre, más B sub 0, que es la velocidad que queremos estimar, dividido por B menos BF, donde BF es 0, porque la fuente está en reposo. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Nos queda esta ecuación, ¿verdad? Donde esto es igual a la frecuencia del corazón, esto que está acá, con la que el corazón percibe las ondas. Vamos a la segunda parte. En la segunda etapa tenemos el rebote de las ondas. Entonces aquí tenemos al corazón reflejando las ondas que primero recibió. Él las refleja, ¿con qué frecuencia? Las refleja con esta misma frecuencia, con esta frecuencia del corazón, ¿verdad? Las manda y estas ondas chocan contra el detector. Y el detector percibe esta diferencia de pulsos, o sea, esta frecuencia de pulso de 72, que ya vimos que es la diferencia de la frecuencia a la que él recibe las ondas reflejadas, que es esta F reflex, menos la frecuencia a la que originalmente le emite las ondas. Y entonces la ecuación que nos queda es esta. Continúa habiendo un acercamiento mutuo entre el observador, que en este caso es el detector, y la fuente, que es el corazón, ¿verdad? Recuerden que ahora el corazón pasó a ser el emisor y el detector pasó a ser el observador. Entonces nos queda esto así. La frecuencia a la que el detector recibe las ondas, que es F reflex, es igual a la frecuencia a la que el corazón las emite, que es la misma, esta que tenemos antes, por esta razón de velocidades que es 1500. Ojo, ¿quién es la fuente ahora? El observador es el detector y la fuente es el corazón. Por eso miren cómo cambiaron de posición, observen. En el primer caso el corazón era B sub 0 era el observador, pero ahora pasó a ser fuente, pasó al denominador. ¿Ven? ¿Les queda claro esto? Como se intercambian los papeles, el corazón se convierte en el emisor porque él está rebotando las ondas, entonces cambian las posiciones de estas velocidades y nos queda esto así. Y el detector pasa a ser observador, pasa al numerador. Entonces sustituimos, nos queda 2.500 veces sub 0
entre 1500, que era esta expresión de acá, es la frecuencia a la que el corazón recibe las ondas originalmente enviadas por el detector, por este factor, que es B más BF, es 0, porque el detector está en reposo, dividido entre 1500 menos B sub 0. Y entonces, usted cancela este 1500 y le queda esta expresión. Ahora sustituimos esta expresión en la que corresponde a la frecuencia de pulsos, en esto que tenemos acá, aquí arriba. La frecuencia de pulsos es igual a 72. ¿Cuál es la frecuencia máxima? La frecuencia con la que el detector recibe las ondas rebotadas en el corazón, o sea, F reflex. Por eso aparece esto acá. Menos, miren, la frecuencia mínima, que es la frecuencia con la que originalmente el detector manda las señales. Entonces nos queda esto.